Buenas, en esta oportunidad le vengo a hablar de la energía libre de Gibbs y la espontaneidad en los procesos físico-químicos. La relación entre la entropía y la energía libre de Gibbs se puede relacionar con la reacción de espontaneidad. La reacción de espontaneidad. La espontaneidad es aquella reacción que se lleva a cabo sin un aporte de energía. ¿Cuándo se puede saber si una reacción es espontánea o no espontánea? Se relaciona con la energía libre de Gibbs. Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, o sea, menor que cero, la reacción es espontánea, o sea que no necesita un aporte de energía para que la reacción se lleve a cabo. Cuando la reacción libre de Gibbs es positiva, o sea, mayor que cero, la reacción no es espontánea debido a que necesita un aporte de energía para que la reacción se lleve a cabo. ¿Cómo se puede calcular la energía libre de Gibbs? Bueno, con esta fórmula, la cual decimos que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Para entender mejor la fórmula debemos de explicar la entalpía, la temperatura y la entropía. La entalpía es el calor absorbido o liberado a presión constante. Se representa por delta de H y decimos que cuando la entalpía es menor a cero es endotérmica y es una reacción endotérmica. Cuando es positiva, mayor que cero, decimos que es una reacción exotérmica. La entropía es el grado de desorden de un sistema. Si tomamos el universo como un sistema aislado, decimos que la entropía tiende a aumentar, lo que favorece a que la reacción de espontaneidad se lleve a cabo. Entonces decimos que si la entropía, para que la entropía sea espontánea, tiende a ser negativa. Entonces decimos que la reacción es negativa cuando la entalpía es endotérmica y la entropía tiende a aumentar. Y decimos que a mayor temperatura, mayor va a ser el desorden del sistema, o sea, mayor es la entropía. Entonces, la entropía es positiva. A mayor temperatura, mayor va a ser la entropía, o sea que la temperatura es positiva. Como la reacción es endotérmica, es negativa, y como esto va a ser siempre negativo. Para que la energía libre de Gibbs sea totalmente negativa y la reacción sea espontánea. Esta fórmula de la energía libre de Gibbs hace que se relacione la energía libre de Gibbs con la entalpía y la entropía. El día de hoy quiero hablarles sobre la energía libre de Gibbs. ¿Para qué nos sirve la energía libre de Gibbs o cuál es la importancia de la energía libre de Gibbs? Entonces, cuando usamos la energía libre de Gibbs para determinar la espontaneidad de un proceso, nos ocupamos solamente del cambio de la energía libre de Gibbs, más no del valor absoluto de lo que representa la energía libre de Gibbs. Entonces, el cambio de la energía libre de Gibbs es un proceso que se describe como cambio o delta G, que más que esto se representa representándolo matemáticamente o de una forma o en una expresión matemática, digamos que es la diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos y la energía libre de Gibbs de los reactivos. Entonces, cuando la diferencia de energía de Gibbs es mayor a cero, se dice que el proceso es endergónico y es espontáneo en sentido contrario. O sea, si aquello era si de este lado era para los, si el de menor era para los productos, el de mayor va a ser para los reactivos. Y cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, se dice que este proceso, o sea, que el proceso o las reacciones se encuentran en el equilibrio. ¿Para qué nos sirve la energía libre de Gibbs o cuál es la importancia de la energía libre de Gibbs? Entonces, cuando usamos la energía libre de Gibbs para determinar la espontaneidad de un proceso, nos ocupamos solamente del cambio de la energía libre de Gibbs, más no del valor absoluto de lo que representa la energía libre de Gibbs. Entonces, el cambio de la energía libre de Gibbs es un proceso que se describe como cambio
o delta G, que más que esto se representa representándolo matemáticamente o de una forma en una expresión matemática, digamos que es la diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos y la energía libre de Gibbs de los reactivos. Entonces pasamos que cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero, el proceso es ergónico y ocurrirá espontáneamente en sentido directo para formar más productos. Cuando la diferencia de energía de Gibbs es mayor a cero, se dice que el proceso es endergónico y es espontáneo en sentido contrario. O sea, si aquello era si de este lado era para los, si el de menor era para los productos, el de mayor va a ser para los reactivos. Y cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, se dice que este proceso, o sea, que el proceso de manera espontánea o no. Para calcular la energía libre de Gibbs se puede fundamentar podemos decir que en tres teorías, que son el aumento o la disminución de la entalpía asociada a la reacción y la suma de calor requerida o fundamentada por la misma. Esta energía se representa con la letra G mayúscula. Cuando se produce un proceso termodinámico a temperatura y a presión constante, podemos ordenar la segunda ley de la termodinámica y definir una nueva cantidad que se conoce como lo que es la energía libre de Gibbs, en este caso representada en estas iniciales o en esta fórmula matemática. Entonces, donde H es la entalpía, T es la temperatura en Kelvin y S es la entropía. Cabe resaltar que la energía libre de Gibbs, o sea, las unidades de medida son en kilojoules sobre un mol de los reactivos. Y pues esto nos lleva a lo que es la fundamentación de la pregunta de para qué nos sirve la energía libre de Gibbs o cuál es la importancia de la energía libre de Gibbs. Entonces, cuando usamos la energía libre de Gibbs para determinar la espontaneidad de un proceso, nos ocupamos solamente del cambio de la energía libre de Gibbs, más no del valor absoluto de lo que representa la energía libre de Gibbs. Entonces, el cambio de la energía libre de Gibbs es un proceso que se describe como cambio o delta G, que más que esto se representa representándolo matemáticamente o de una forma en una expresión matemática, digamos que es la diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos y la energía libre de Gibbs de los reactivos. Entonces pasamos que cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero, el proceso es ergónico y ocurrirá espontáneamente en sentido directo para formar más productos. Cuando la diferencia de energía de Gibbs es mayor a cero, se dice que el proceso es endergónico y es espontáneo en sentido contrario. O sea, si aquello era si de este lado era para los, si el de menor era para los productos, el de mayor va a ser para los reactivos. Y cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, se dice que este proceso, o sea, que el proceso o las reacciones se encuentran en el equilibrio. Entonces, como conclusión, ¿para qué utilizamos la energía libre de Gibbs? Conociendo los temas anteriores de termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, los químicos o los científicos utilizaron esto más como para enfocarse en lo que es el sistema como tal, la energía medida dentro del sistema en cuanto relacionando la entalpía y la entropía, porque si intentaban calcular la energía que entraba por fuera del sistema o por lo menos entender todas las reacciones que estaban por fuera del sistema o del espacio, iba a ser muy complicado. Entonces, por medio de la energía libre de Gibbs, o digamos por el cambio de energía libre de Gibbs que se da dentro del sistema, ya se puede saber cuándo es espontánea y cuándo no. Esto nos puede dar como una visión de la realidad, pero hay que tener en cuenta que
esto solamente para los sistemas cerrados. Que la temperatura en este caso es muy importante porque por medio de ella se va. Entonces, como conclusión, ¿para qué utilizamos la energía libre de Gibbs? Conociendo los temas anteriores de termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, los químicos o los científicos utilizaron esto más como para enfocarse en lo que es el sistema como tal, la energía medida dentro del sistema en cuanto relacionando la entalpía y la entropía, porque si intentaban calcular la energía que entraba por fuera del sistema o por lo menos entender todas las reacciones que estaban por fuera del sistema o del espacio, iba a ser muy complicado. Entonces, por medio de la energía libre de Gibbs, o digamos por el cambio de energía libre de Gibbs que se da dentro del sistema, ya se puede saber cuándo es espontánea y cuándo no. Esto nos puede dar como una visión de la realidad, pero hay que tener en cuenta que esto solamente para los sistemas cerrados. La temperatura en este caso es muy importante porque por medio de ella es que se puede determinar o pueden haber los cambios en el sistema. Bueno, compañeros, entonces continuamos con el tema constante de equilibrio químico. Las reacciones químicas que transcurren dentro de un recipiente cerrado llegarán a un momento que se encontrarán en equilibrio. Estas reacciones en equilibrio se caracterizan porque tanto la concentración de los productos como de los reactivos se mantienen en una forma inalterable en el transcurrir del tiempo. Es decir, bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, las reacciones no progresan y se dice que ha alcanzado el estado de equilibrio. Una reacción en equilibrio puede proceder tanto de los productos, tanto de los reactivos como hacia los productos. Se dice que el equilibrio se alcanza cuando la velocidad de la reacción tanto para que se está generando tanto para los productos va a ser de la misma forma o en igual velocidad en la forma inversa. Las concentraciones de reactivos y productos se mantienen en un equilibrio constante. Constante de equilibrio. La constante de equilibrio se expresa como la relación entre las concentraciones molares tanto de los reactivos como de los productos. Su valor o su representación química va a variar y va a depender llanamente de la temperatura. Entonces, para que me entiendan, aquí les tengo un ejemplo. Veamos la relación entre el equilibrio que sucede entre el dióxido de azufre y el oxígeno para generar trióxido de azufre. Dióxido de azufre, oxígeno y como producto trióxido de azufre. Hay que tener en cuenta que para calcular exactamente la constante de equilibrio, estas relaciones, esta ecuación debe estar completamente balanceada. Las concentraciones, como la unidad de medida de la constante de equilibrio es en molaridad. Entonces tenemos que el dióxido de azufre tiene una concentración molar al 0.90, el oxígeno 0.35 molar y el trióxido de azufre, que en este caso el resultado es 1.1 molar. Entonces esta es como tal nuestra ecuación de la cual vamos a reemplazar los elementos anteriores y queda de esta forma. Hay que tener en cuenta, el balanceo se da porque estos dos números son productos de la ecuación realizada o del procedimiento realizado al momento del balanceo, que serían las relaciones estequiométricas, y aquí nos da un resultado considerable de 4.3, que para este caso sería la constante de equilibrio. Ya teniendo nuestro resultado de la constante de equilibrio, quiero decirle o enfocar nuevamente en la temperatura. La temperatura es muy importante porque cuando en un sistema cerrado, cuando se altera la temperatura, también alteramos lo que es la constante de equilibrio. Y si alteramos la constante de equilibrio, pues la reacción pierde obviamente el equilibrio que traía en consideración. Entonces, unas pautas sobre la constante de equilibrio. Cuando la constante de equilibrio va sobre los 1000 en cuanto a la concentración, se dice que tendremos mayormente especies
de productos presentes en la reacción. Cuando la constante de equilibrio es menor a 0.01, tendremos mayor especie de reactivos presentes en la reacción en equilibrio. Entonces, si K se encuentra dentro de los parámetros de 0.01 y 1000, podemos decir que la concentración es significativa tanto de las especies para los productos como las especies para los reactivos en equilibrio. Entonces, mediante estas pautas que le acabo de dar, entonces podemos decir para esta reacción del azufre, del dióxido de azufre y del oxígeno para generar trióxido de azufre, podemos decir que se encuentra en un rango de 0.01 a 1000. Esto quiere decir que tanto las proporciones como para la reacción de equilibrio de los reactivos como de los productos es considerable. La constante de equilibrio nos ayuda mucho para entender en cómo se está dando la reacción, qué tanto podemos decir nosotros que se encuentran, de cómo se encuentran los productos y cómo se encuentran los reactivos. Entonces es muy importante para nosotros los científicos y como biólogos, porque en nuestro ámbito de laboratorio o de prácticas de laboratorio podemos tener consideraciones tanto de los productos y de los reactivos por medio de la constante de equilibrio. Muchas gracias.